Buenas tardes, hermanos. Estamos a 24 de noviembre 2023. Gracias por conectarse de forma sincrónica. Y pues gracias a Dios que podemos saludar nuevamente a la hermana Juanita. Y hermana Juanita, estuve investigando con la hermana Hilda y sí se les asigna un tutor de tesis en la UBEC. Él se las va a Ujú, asignar y les va a estar guiando en el proceso de hacer su tesis, pero ya la tesis real, la que va ujú, a sufrir, la que va a amar, odiar y ujú. va a ser para la posteridad. Pero ese tutor es el que nos asignaron desde que llegamos al primer módulo, ¿o es otro tutor? Esa es la parte que no tengo clara todavía. Como el primer módulo, Desde que iniciamos la carrera, debe ser alguien diferente, hermana, porque este sí es un tutor de tesis exclusivamente, ya entiendo. no tanto de materia, sino guiarles en el tema, en el protocolo del problema y todas las cosas que hemos visto. Ujú, ujú, ujú. ¿Pudo checar la plataforma Coursera? Sí, pude checar para ver las responsabilidades, las tareas, No, no, o no. para entrar. Mire, le digo, mire, déjeme buscar esta información. Aquí estamos restaurando unas páginas. A ver, aquí sí lo tengo. Aquí está. A ver si me deja manipularlo. ¿Sí puede ver la pantalla, hermano? Sí, Mire, que está aquí, es una plataforma que sí se llama Coursera. Coursera. Ujú, Yo ya he hecho yo cursos ahí. Bueno, he iniciado cursos, pero ahora no me acuerdo si algunos los he terminado o no. Ahorita el último curso ujú, que vi fue a ujú. hacer una tesis y me inscribí con el propósito de yo verlo y también que ustedes lo analicen y lo vean. Es exclusivamente para esto, para hacer una tesis. Usted entra. A ver si no me pides iniciar sesión. Ah, no, no me sacó. Ah, esto es lo que hemos visto, miren. La introducción te dice cómo te va a guiar. Estás a punto de titularte. La idea es que la termines en 6 meses. Lo que va a haber, elección del tema, el protocolo, planteamiento. El protocolo es planteamiento del problema, la hipótesis, etcétera, etcétera. Y al final no sé si por promedio o van a hacer este examen profesional que yo también tengo pendiente en mi maestría. Si se fija, ahí está lo que es el marco teórico. Esto que viene aquí es un eje de la educación. Esto va usted como pedagoga,
licenciado en pedagogía, lo va a ver mucho en diferentes materiales, conocimiento, habilidades y aptitudes. Y algunos, por ejemplo, si un día llega a dar clases en secundario, preparatoria, ahí su ministerio y usan libros gubernamentales, va a venir este. Y viene aquí lo que la ponderancia, etcétera, etcétera. No después, otra lectura más, le dice de qué se trata, viene el cronograma de todas las actividades que hay que hacer. Viene una información breve de cómo organizar lo que es el formato APA, ya sea el 6 o el 7, y cómo debe llenar ese formato. Aquí yo me presenté, soy fulano de tal, usted si se llega a inscribir también se va a presentar. Ya dice que está cursando la licenciatura en pedagogía y estoy por hacer mi tesis, entonces espero aprender y lograrlo. Esto se lo puse a la hermana Reina la semana pasada. Va a quedar, no haciéndome copyright, va a quedar grabado los dos videos de la otra vez y de hoy. ¿Cómo hacer una tesis? Felicidades, qué bueno que has decidido hacer tu tesis. Al concluir este curso, pero sobre todo al concluir tu tesis, vas a tener tu máxima satisfacción profesional de tu tiempo en la universidad. Vamos a empezar a elaborar tu tesis juntos y en 6 meses. Antes que nada, establezcamos cuáles son los objetivos de este primer módulo, que significan nuestros primeros pasos para elaborar tu tesis. De entrada, tenemos 4 objetivos. Primero, establecer claramente qué es una tesis. Segundo, identificar cuáles son los diferentes tipos de tesis que tú puedas elaborar. De entrada, no te sientas comprometido con ninguno de ellos, solo es importante que los conozcas. Tómatelo con calma. Tercero, reconocer cuál es el momento en tu carrera profesional, en tu vida universitaria, para empezar a elaborar una tesis. De entrada te doy un tip, el mejor momento es ahora mismo. Finalmente, el cuarto, cómo organizar tu tiempo para elaborar una tesis. Bueno, ¿qué es una tesis? Quizá la respuesta más sencilla y práctica es, pues es un requisito para titularte, para ser licenciado. Bueno, pero más allá de eso, es que una tesis es tu muestra, es el ejemplo que vas a realizar, tu carta de presentación a la comunidad universitaria y a tu comunidad de tus pares profesionales, de tus conocimientos, capacidades, competencias y habilidades de una forma práctica. Es decir, de que todo aquello que has aprendido en tu vida universitaria puede ser plasmado de una forma que te enorgullezca y te vuelve parte de una comunidad. Formalmente, pues, tu tesis es tu trabajo personal, original y relevante que te permite hacer una aportación auténtica en el campo profesional en el que te vas a desarrollar el resto de tu vida. Tomemos un tiempo para hablar de las expectativas y el manejo de ellas. Es probable que durante todo tu tiempo en la universidad, tus compañeros, tus maestros y otras personas que ya hayan elaborado una tesis te presionen sobre la importancia, lo difícil y lo extraordinariamente relevante que es que tu tesis verdaderamente sea extraordinaria, que incluso revolucione el campo de tu conocimiento. No te sientas innecesariamente presionado. Probablemente vayas a hacer una gran tesis, estoy seguro de que lo vas a hacer. Pero si como yo no eres un genio matemático y no eres capaz de hacer en 20 y tantas páginas una tesis que te va a dar un premio Nobel como John Nash, entonces concéntrate en hacer una tesis que sea práctica, que sea original, pero sobre todo una tesis que tú puedas hacer, una tesis que sea tuya, una tesis que te enorgullezca, pero sobre todo una tesis que te permita titularte en 6 meses. Es casi seguro que en estos 3 o 4 años de tu carrera universitaria ya has tenido algunas ideas preconcebidas sobre qué es una tesis.
Permíteme desmitificar algunas de estas ideas, diciéndote que no es una tesis. Tu tesis no es un examen, no es algo que demuestra todo lo que sabes y lo que no sabes. Tu tesis no es una monografía, para eso está Wikipedia y para eso están los libros de texto. No tienes que hacer una síntesis del conocimiento. Tu tesis tampoco es un resumen, para eso están los artículos académicos y las monografías. Tu tesis tampoco es un artículo de enciclopedia, ni la enciclopedia misma. ¿Qué sí es tu tesis? Tu tesis es tu contribución al campo de tu disciplina. Es una idea que tú consideraste interesante, una duda incluso que buscaste explicar y que en ese proceso de elaboración de tu tesis encontraste que es válida o no. No tengas miedo a demostrar que tu idea original no es válida o no es verdadera. Tu tesis en realidad es el proceso mediante el cual demuestras o no tu idea original. Si durante el proceso de elaboración de tu tesis, el desarrollo o tus investigaciones demuestran que verdaderamente es una contribución al campo de tu disciplina, tu propio asesor lo va a avalar y los miembros del jurado se entusiasmarán por la calidad de tu estudio y no necesitarás ningún elemento adicional. Vamos a empezar a hacer tu tesis. Iniciemos con algo verdaderamente difícil y quizá lo más complicado de este proceso. Vamos a buscar una pregunta que eventualmente se convertirá en tu pregunta de investigación, que empieza con la palabra ¿qué? Esta pregunta es la que tú consideras lo suficientemente interesante y relevante para ti como para dedicarle 6 meses de tu vida. Algunas buenas ideas o algunos buenos ejemplos de buenas preguntas de investigación. ¿Qué explica la deserción en México? ¿Qué explica la mitosis celular? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué tan grande es el efecto de la desertificación en ciertas zonas? Es decir, las preguntas que empiezan con ¿qué? Esencialmente requieren una respuesta específica o alguna prueba para encontrar esa respuesta. La respuesta no es tu tesis. Tu tesis es el proceso que te lleva a encontrar esa respuesta. Por tanto, tu pregunta de investigación que empieza con ¿qué? Es la primera parte de tu tesis. Si ya la estás haciendo, ya empezaste a hacer tu tesis. Una tesis, pues, no es un trabajo interminable. Después de 6 meses, ser tesista ya no te hace sexy. Una tesis no absorbe el 100% de tu tiempo. Puedes seguir teniendo amigos, puedes seguir incluso divirtiéndote y tener una vida profesional. Solo ten control de tu agenda. Lo que no puedes hacer es no tener una agenda. Para hacer tu tesis, debes de tener control de tu tiempo. Una tesis no es un trabajo de un genio. Es posible para todo profesionista exitoso como tú lo vas a hacer tu tesis. Es muy importante que recuerdes que de lo que se trata no es de empezar a hacer tu tesis. Tu objetivo en estos 6 meses es concluir tu tesis. Ahora, estás empezando ya a trabajar en tu tesis, estás haciendo tu pregunta de investigación o empezando a elaborarla. ¿Qué explica? ¿Qué justifica? ¿Qué causa? ¿Sí? Estás en el proceso de elaborar esa pregunta que empieza con ¿qué? Bueno, paralelamente es importante que vayas haciendo una exploración de los recursos que vas a necesitar y de los recursos que cuentas y que son necesarios para elaborar tu tesis. Tu universidad tiene muchos recursos, desde las diferentes bibliotecas, bancos de datos, pero sobre todo el recurso más importante que tu universidad te va a compartir es tu tutor. ¿Cuáles son las características de un buen tutor? ¿Quién es esa persona que te va a acompañar en la elaboración de tu tesis los próximos 6 meses? Mira, continuamos con ese proceso de deshacer mitos. El mejor tutor no es el científico más reconocido, no es el académico con el mayor número de publicaciones, tampoco es el maestro con el que te hiciste más amigo o el que era el más simpático de todos tus docentes. El mejor tutor es la persona con la que sí sientes una empatía, no necesariamente de amistad. Si se da, qué bueno, pero esa empatía, esa capacidad de comunicación, resultado de que tu tutor es una persona a la que respetas como profesional y sobre todo que tiene la disposición y está dispuesta a darte tiempo de él o de ella para elaborar y trabajar contigo tu tesis. Es decir, las características de tu mejor tutor son esencialmente 3.
Es una persona a la que respetas profesional y humanamente. Es una persona que tiene la generosidad para darte de su tiempo y es una persona con la que encuentras la empatía para poder dialogar frecuentemente con él o con ella. No le pidas a otra persona que sea tu tutor si no sientes esa facilidad, esa empatía para dialogar y platicar. No te apresures, tómate tu tiempo, sigue buscando hasta que encuentres a la persona ideal para ser tu tutor de tesis, porque esa persona va a ser tu mejor amigo o tu peor enemigo los próximos 6 meses. Vamos a concluir esta sesión con 3 ideas muy importantes. De hecho, son tan importantes que te ruego te tomes un tiempo para que incluso las escribas. Primero, tu tesis la puedes y la vas a hacer en 6 meses. Incluso repítelo, tu tesis la puedes y la vas a hacer en 6 meses. Por eso es muy importante que tengas un control y un dominio absoluto de tu agenda y de tu tiempo. Segundo, busca un tema que te apasione y que sea lo suficientemente interesante y atractivo para tu asesor de tesis, los miembros de tu jurado y eventualmente de tus colegas universitarios. Y tercero, en ese proceso de elaboración de tu tesis, tómate todo el tiempo necesario para encontrar un tutor, una persona con la que tengas empatía y que tenga tiempo para compartirte en el proceso de elaboración de tu tesis. Esas 3 ideas son tus primeros pasos reales, concretos y específicos para empezar a elaborar tu tesis. Si incluso ya los apuntaste, felicidades, ya estás haciendo tu tesis. No le oigo. ¿Qué le llamó la atención del video? Pues, primeramente que me tranquiliza porque si tengo que hacer la tesis, es decir, él dice que a pesar de todo es importante hacer la tesis, porque es un documento de presentación, ¿verdad? Es como su tarjeta de presentación que usted lo hizo. Eh, yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, por ejemplo, yo escuché que dicen que no hice la tesis por grado, ¿no? Pero yo digo que eso es bueno, no hacer la tesis porque pues significa que usted obtuvo muy buenas calificaciones en todo su estudio, en todo el lapso de tiempo. Pero si usted se arriesga a hacer la tesis, a pesar que usted tiene los grados necesarios para no hacerla, acarrea una gran responsabilidad porque él ahí plantea que tenemos que ir viendo ya qué es lo que nos causa o nos hizo ruido, que nos inquietó en todo el tiempo que estuvimos estudiando. ¿Cuáles fueron esos temas de las diferentes clases que nosotros dimos que nos llamó la atención? Que siempre uno se identifica más por ciertas clases que por otras, o por los temas de ciertos módulos. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues yo estaba tratando de recordar qué eran aquellas clases que de momento, o los temas que tratamos nosotros, que me llamaron la atención y que para mí fueron de gran interés a la hora de estudiar. Es decir, no se me hizo tan monótono o tan pesado, aburrido estudiar cierta clase o cierto tema, porque me gustó o me llamó la atención. Y otra cosa que también me gustó es lo tutor. Y me preocupa porque nosotros no conocemos a esos maestros. Es decir, si la universidad, la escuela le asigna a usted el tutor, pues yo siento que ya vamos en desventaja porque no lo conocemos. ¿Me explico? Es decir, nosotros no vamos me queda la duda otra vez y sigo con la misma duda o menor u otra de qué clase de tutor es el que nosotros vamos a tener. El que nosotros escojamos de acuerdo a qué parámetro, porque nosotros no los conocemos a ninguno de ellos. Es más, yo creo que de todos los 3 años o
años o casi 4 que tengo de estar estudiando, solamente me comuniqué con 3 o 4 maestros. Y una fue porque me trató de plagiada, que yo había plagiado un documento cuando en realidad no era cierto. Desagradable esa situación. Segundo, los otros 3 fueron por dudas nada más. Y el último fue porque estuve enferma y tuve que hablar con él porque no podía seguir, porque tenía problemas de salud y no podía sacar los retos, pues. Entonces, si tengo que escoger, no sé a quién, porque por nombre no, pues, Manuel Acedo, ¿entiende? Me explico, me doy a entender. No se preocupe, hermana. Yo no, esa parte no. Por ejemplo, en nuestro caso, tampoco yo escogí el tutor. A mí me lo asignaron. Pero no sé si tenga esa posibilidad de usted, como yo la tuve, que si no me gustaba el tutor, podría cambiarlo. Oh, ya Hay que comprendo. checar, Pero hay que checar eso. es decir, ¿en base a qué yo voy a poder llegar a esa empatía? Porque él lo mencionó. Es muy importante que usted sienta esa empatía o haya Química. ese feeling, entre los dos, o entre ella y yo, o entre él y yo, ¿verdad? Porque, y si nos los van a asignar de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es el tema que nos gustaría, pues yo no creo que primero nos pregunten cuál es el tema de nuestra tesis, porque se supone que lo vamos a ir desarrollando juntos. Ujú. O yo no sé cómo es eso, si es que, por ejemplo, a mí me gustaría, es que mi deseo es trabajar sobre diseño curricular. Entonces, ahí él dijo algo importante que a mí me gustó también, que al desmitificar lo que viene siendo la tesis, no debemos pensar en que va a ser para un premio Nobel. Claro, todos queremos que sea lo máximo y que pues sea reconocida y aceptada a la primera, sin que no las regresen sopotoscientas veces, ¿verdad? O nos cuestionen. Pero, Y no los van a maestro, hay regresar, una y no los van a regresar. pues sí, pero que no sea al punto que ya uno, ya no, yo no voy a seguir más porque no la doy, ¿no? Él dijo algo que nosotros debemos trabajar en función de lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos desarrollar de acuerdo a esa pregunta, ¿ves? Y yo no me bajo del caballo, como decimos en Panamá, yo sigo en mi caballo. Ujú. Yo quiero trabajar currículos de escuelas cristianas. Entonces, eso es lo que a mí me tiene triste porque yo quiero desarrollar eso y si yo lo presento a mi futuro tutor y él dice que se puede, yo lo voy a hacer, ¿me explico? Pero si me dice que no, pues ya me quedo con mi índice académico porque me da tristeza. No sé, Eh, acuérdese, esa parte no se debió acuérdese grabar. la política Esa aquí parte no. acuérdese la política aquí en México, que se supone que la educación es laica. Ujú, Se supone, ujú, pero no lo es, ujú, porque ujú, nos hacen celebrar el Día de la Virgen, nos hacen celebrar el Día de Muertos ujú. y otras cosas más. Pero miren, maestro, yo conversé con una, porque eso, es decir, no fue algo planeado, pero tuve la oportunidad de conversar con una persona en una oficina pública y yo la vi y ella me dice, hermana Juanita, ¿usted ya terminó su universidad? Digo yo, no, estoy en eso, quizás el otro año. Me dice, yo estoy en la tesis. Digo, ¿de veras? Sí. ¿Y de qué la está haciendo? Ella está trabajando algo que tiene que ver con ¿cómo es?
las prácticas, algo así pedagógicas en los salones de clases en una escuela adventista. Y es en escuelas adventistas. Y digo, ¿puede hacer eso? Dice, sí, a mí me lo aceptaron y no hubo problema. Digo, dígame la universidad para mudarme allá, porque la verdad me llamó la atención. Digo, me cambio, la verdad, porque ella está trabajando eso y ella es adventista, pastor. Y me llamó la Los atención. adventistas son muy seculares en cuanto a la educación y se han metido mucho en esa área. Pues entonces estamos mal, porque bueno, Pues tendría que mire, hacerlo secular. trate acuérdese que la educación, lo que usted ha aprendido, hay principios pedagógicos que no cambian, Ujú, tanto en lo secular como en lo cristiano. ujú. Por ejemplo, el famoso triángulo de la enseñanza, ¿cuál es? Y pedagogía. Pues el alumno, El el otro, maestro, ¿no es así? y el otro, Y es el diseño curricular o el las contenido, clases o no sé qué. Eso, el contenido. o currículo, Ujú, lo que usted quiera hacer. ajá. Eso no cambia, no cambia eso. Ujú, También a un maestro nos dio 3 áreas que deben de trabajar nosotros maestros con los alumnos. El área cognitiva, y eso es bíblico. Y también ujú, lo agarra, la educación secular ha agarrado muchos principios bíblicos y se los ha llevado, pero ya no les llama bíblico, ahora le llaman principio o la ley o verdad, no sé cómo le llamarán, pero decía este maestro, hay 3 áreas, que es el cognitivo, el psicomotor y afectivo. ujú, Ya estoy chocheando. Y eso es, el afectivo habla, ¿se acuerdan lo que hablamos de habilidades, conocimiento ujú, y actitudes? Ahí entran ujú, esas 3 áreas también. Y no se desanime, o sea, agarre principios. Acuérdese que la educación viene de Dios. ujú, Él es el autor de la ciencia correcta, ¿sí? Y Él nos ha ujú, dado a nosotros como seres humanos capacidades para esa ciencia sistematizarla. Entonces, ¿qué hago? Pues cuando digan hace millones y millones de años, lo desecho y agarro los principios que sí valen la pena. Entonces, no ujú. se desanime cuanto a la construcción de su tesis, si se lo van a aceptar o no se lo van a aceptar. Por ejemplo, prácticas, yo estudié desde un principio prácticas pedagógicas, pero no encontré mucha información con esa frase. Sí la dejé en mi tesis, pero al final yo la dejé práctica docente. Y, y esa práctica docente es lo mismo ayer en China, en Japón, en México, Estados Unidos, dependiendo ciertas variables. Pero, ah, por ejemplo, yo tengo prácticas docentes. Yo podía haber escogido 6, 7 áreas, pero escogí 4. Y de esas 4 están la planeación. El maestro debe planear, tanto Ujú, cristiano como inconverso. ujú, Debe ujú, tener ujú, estrategias ujú, de didácticas en el salón. ujú, Debe saber evaluar. ujú, Y mis compañeros, mis otros 2 compañeros que teníamos el mismo tutor, también agarraron prácticas docentes.
pero yo me diferencié del último punto. Ellos pusieron otro y yo puse ética y valores en cuanto a las prácticas docentes. Es algo universal eso. Agarré otra variable Ujú. que es competencia informacional, o alguien también le pudo llamar habilidades digitales. Mire, eso que usted dice de habilidades digitales, pastor, dentro de lo que bueno, yo traía más o menos algunos pensamientos, de pronto, digo, voy a prepararme, no vaya a ser que el maestro pida algo, y yo estaba viendo eso de construcción de recursos educativos digitales como herramienta de trabajo, porque sí es verdad que Escríbalo eso, antes de que se le olvide. Lo que acaba de decir ahorita, escríbalo. no, sí lo tengo, es que era uno de los puntos que quería plantear, pero enfocándolo también en las prácticas precisamente pedagógicas en la educación, pero básica primaria, es como muy extenso, o es en un solo grado, o en una escuela. Esa parte ahí sí es una duda que yo tengo, o porque al hacer una construcción de recursos educativos digitales como herramienta de trabajo de las prácticas pedagógicas, pienso que es como mucho, ¿no? Sí, O entonces, yo lo siento es como... ahí, ¿se acuerdan oratoria? En oratoria, ¿se Ujú. acuerdan que empezamos de lo que? De lo Empezamos de lo simple, general a ajá, lo de lo general específico. ajá, ¿Qué sería lo específico aquí en nuestra tesis? en el título, en el que yo Así le presento. es el título. Hay un Mm, sinfín de prácticas pedagógicas, hay un sinfín de información de habilidades informacionales, digitales, pero ahí está todo el mar de información. Entonces, ¿voy a hablar de todo? No. Voy a hablar de mi título, de mi tema, de lo que yo escoja. Y entonces, a partir de ahí, de ese título, de esa idea central, la idea principal, mire, el ujú, principio es este. Parto de lo general a lo específico y ya cuando tengo mi idea principal, parto de lo específico a lo general. ujú. Se lo pongo de esta forma. Voy a ver si puedo hacerlo. Si no me sale, pues no me salió. Esto que está aquí, hasta falla la tinta en el pizarrón, qué bárbaro. ¿Se acuerdan las llaves de los roperos? Ujú. Sí, pero no me acuerdo exactamente qué. Ok. Las llaves esas grandototas, Ah, sí, claro. Las antiguas. antiguas. Esta es aquí, le llaman de la cerradura. Yo se los enseñé en oratoria. Yo decía, antes decía herradura, pero las cerraduras son del caballo. Sí, señor. Cerradura. Esto aquí es de lo general. Está muy amplio, Ujú. ¿sí o no? Sí, señor. Esto sería mi tema. No, todavía no es mi título de mi tema, pero estoy escogiendo prácticas pedagógicas, competencias digitales. Ok, ahí están esos temas, esas dos variables. Se reduce.
idea central o idea principal o título. Y aquí ya es más específico. Le podemos poner título. Percepción, correlación entre el currículo y las prácticas docentes o las habilidades digitales. ¿Qué es lo que quiere investigar en cuanto a alumnos, docentes? Por ejemplo, ya le he repetido varias veces mi título. ¿Qué percepción tienen el estudiantado sobre las prácticas docentes o sobre las competencias formacionales de las prácticas docentes de los maestros? En este caso, mi universo fue limitado, que en el caso fue de la Universidad de Sonora. No me fui a otras universidades fuera de Hermosillo, no me fui a Tijuana. Una muchacha se fue a Baja California a investigar. Otro compañero creo que ya se tituló, que estaba conmigo. Él investigó las escuelas normales de aquí de la ciudad. Entonces, también tiene que ver usted qué universo quiere investigar, qué alumnos. En el caso de nosotros, fueron universitarios. En el caso de ustedes sería primaria o todos los niveles de educación básica y media básica, que significa desde kinder hasta secundaria y la prepa. Todos esos Es que puntos. eso es lo que, es que lo veo como lo veo como muy abarcador. Es decir, es una investigación cuantitativa, ¿verdad? Se supone que mucha de la información está en los libros o yo tengo que, como usted, bueno, claro, yo sé que voy a tener que de pronto hacer algunos cuestionarios o qué sé yo, instructivos, pero si pongo educación básica primaria y secundaria, la media, prepa, eso es mucho, ¿o no? Usted tiene que decidir qué universo es el que quiere usar. Quiero un universo chiquito, primaria por lo menos. Ahora, primaria todavía son 6 grados, Ahí está la cosa. todavía sigue siendo amplia. Y si lo pongo para párvulos, que vendría siendo preescolar, Ya serían 2, 3 años. Ya están entrando como a porque, tercero de kinder, segundo de kinder, primero de kinder. Ya están llevando 3 años los pequeñitos. por ejemplo, pastor, mire, y si fuera práctica docente en el salón de clases de educadoras de párvula y su desempeño ¿Qué, qué, en la escuela, qué, 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 qué problema aquí está viendo ahí? Por ejemplo, mi título, la percepción. ¿Qué percibieron los alumnos de las prácticas docentes y competencias formacionales en pandemia, pospandemia? ¿Cómo lo percibieron esas prácticas, esa competencia? Entonces, yo voy a investigar lo que los alumnos percibieron, pero para eso voy a construir un marco, un protocolo, una justificación. Decía el maestro, no es el resultado, sino es el proceso, la tesis de cómo llegaste allá al final. Y en realidad a veces una tesis cuantitativa no te da el remedio, nada más te enseña los números, te enseña las estadísticas reales, crudas, que lo que tenemos. Por es eso que para mí se me... no, yo si hubiera estado en su lugar también me hubiera cruzado, pero a mí se me asignó mi título. Título.
y Mm, había tres, y a mí fue el primero que me entrevistaron, entonces tuve ventaja de escoger entre mis compañeros. Pero lo curioso es que los tres casi agarramos el mismo título. Nada más el que se acaba de titular, él lo vio desde una perspectiva de los docentes, yo desde una perspectiva de los alumnos, mi compañera también de los docentes, pero ella hizo un estudio mixto, más trabajo cuantitativo y cualitativo. Por eso no he escuchado que ujú, todavía no se gradúa, porque era muy inteligente ella, es, pero todavía no sé si ha terminado su tesis. Y yo por ujú. cuestiones de desidia y salud, lo he pospuesto ya ya en esta semana tengo que hablar con mi tutor. Si lo hago el examen, presento mi examen ahora en diciembre o entrando en enero. Entonces, todavía yo tengo que esperar para ver si ellos asignan los títulos. Ah, Y en función de no eso, tiene usted conocidos de la UVEG de confianza que ya hayan solamente hecho que, tesis? bueno, que hayan hecho tesis, ¿no? No sé a quién, no conozco a nadie de UVEC, solamente las Ahora, la hermanas que ya pregunta están, también, ¿se pueden gradar ustedes por promedio? ¿sí? ¿De qué promedio para Sí, arriba no necesitan hacer tesis? creo que, creo que 95. Está alto. Mi licenciatura nos pidieron, nos habían dicho 93 o 92. de 9 para arriba. Y luego después, Bueno, le miento. ajá, a último momento se bajaron, todavía menos de 9. eh, bueno, le miento si es 95. Creo que la hermana Reina debe conocer mejor esos temas. No sé si era 92 o 93 o 91, pero no estoy segura. Yo sé que es 9, de 9 para arriba, pero sí, exactamente cuál es la cantidad, no sé. Eh, Digo yo por no la sé. alternativa que tendrá usted de exentar la tesis. En mi caso, yo Ujú. tuve una tesis en el Instituto Bíblico cuando era chavo que me dio muchos dolores de cabeza y la tuve que terminar casi en 6, 7 años. Entonces Wow, yo quedé traumado con esa tesis. traumatizado. En serio, por ejemplo, yo gradué y no terminé mi tesis y a veces cuando llegaba a una conferencia o llegaba a un banquete de cena, comida, el director me presentaba. Ah, tenemos aquí la visita del hermano Manuel Acedo, qué bueno que graduó, pero todavía no termina su tesis. Y yo, No, o compañeros que me saludaban, ¿cómo estás? ¿Ya terminaste tu tesis? qué oso, qué Pues, oso. Ay, no, no. no, era algo. Entonces, cuando estudio la segunda licenciatura, pues le saco la vuelta a la tesis porque ya tengo un trauma Ujú. y me gradué por promedio, gracias a Dios. Pero ahora la maestría no me pude escapar de la tesis. ¿Y sabe qué? Mire, le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Ya yo hice una tesis en Panamá en la licenciatura de Trabajo Social, porque yo tengo la licenciatura de Trabajo Social en Panamá. Y honestamente, yo no quiero hacer tesis, porque la que me tocó a mí, que fue mi tutora, ella no venía en ese entonces, hace muchos años atrás, había muy pocas trabajadoras sociales en Panamá y estaban peleando, estaban aprobando lo que es el escalafón salarial, no sé cómo le llaman aquí a eso, de que cada cierto tiempo usted iba, le daban sus aumentos, pues por grados y todo lo demás y por antigüedad. Y como éramos, ese grupo se abrió, digamos que como se crea, pues que se abrió por una necesidad y yo ingresé en ese grupo,
pero las viejitas en aquel entonces, que fueron nuestras maestras, las pioneras en trabajo social, no querían que nosotros nos graduáramos porque éramos su amenaza. Es decir, íbamos a ocupar parte de los puestos o de los lugares donde ellas estaban, porque eran unos pulpos, estaban en el Ministerio de Salud, estaban en educación, trabajaban en la universidad, tanto privada como nacional, es decir, estaban en todas partes. Ellas tenían sus salariazos y tenían muchos trabajos y pues vivían era para eso. Y a mí me costó mucho hacer esa tesis, al extremo, al extremo. Yo duré casi un año con ella y yo no quiero volver a pasar por ahí. Porque, y eso que la conocíamos, en aquel entonces todo era presencial, tú a tú, pero ¿qué va? Entonces ya nos Y como ella comprendemos, sabía que yo soy cristiana, ya nos comprendemos. sí, y mire, pastor, lo peor fue que yo soy cristiana desde siempre y a mí por ser buena estudiante, las mejores estudiantes, porque éramos todas damas, a mí me asignaron vendría siendo como la Corte Suprema para ver lo que era, todo lo que era la parte, allá se llama gabinete interdisciplinario. Yo estaba en los juzgados viendo los casos como trabajadora social, los casos de maltrato, violación, pero por la parte de ley. Y yo no recomendaba divorcio. Yo recomendaba, es más, ella se enteró que una vez llegó una familia que se querían separar. Y yo dije, yo les di el nombre y el título, el teléfono de mi pastor para que hablaran con él. ¿Qué va? Eso a mí me costó que me sacaran. Yo tenía que recomendar divorcio, yo tenía que recomendar aborto, yo tenía por violación, yo tenía que darles los nombres de los doctores y las clínicas donde se hacían los abortos legales. Y yo no estaba para eso. Entonces, a mí me costó mucho. Yo no quiero volver a pasar por ahí. No quiero. Ahora, yo sé que no va a ser lo mismo acá, pero yo no quiero volver a pasar por ahí porque fue muy difícil, muy difícil. No tanto desde el punto de vista de la parte de investigación, pero porque mi tesis prácticamente yo la hice en función de la parte de lo que yo practiqué, pero me costó mucho y yo no quiero eso, no lo quiero. Pues Y decía un libro de orientación cuando les enseñamos a los alumnos de primer año, le decía, nos gusta hacer las tareas domésticas del instituto. Y entonces el libro decía, agarra esa escoba y dile, no te soltaré hasta que me bendigas. Igual la tesis. Yo, por ejemplo, le saqué la vuelta a la tesis, hermana, 2 años con esa tesis y los primeros 3 semestres me regañaban, me trapeaban y ya mi cuarto semestre, una de las viejitas, como dice usted, mucha experiencia en la docencia, dijo un comentario, dio del semestre anterior a este semestre, dio un brinco muy grande en su tesis. Y yo, la libré. Pero le no que estoy va. sacando la vuelta al examen profesional, no quiero que me atrapeen, pues otra vez, pero tengo que hacerlo. Ya si me quiero inscribir al No, doctorado, tengo que ir con el título. sí, es cierto. Hermana, entonces mire, para, para que les sea beneficio también para usted y para los demás, le voy a poner el otro video y con eso cerramos. Ok, ¿Está bien? muy bien. Sí, sí, está muy bien, se lo agradezco. Vamos a ver qué tipo de tesis. Son 7 minutos nada más. Ok. Bienvenidos a esta segunda sesión en donde exploraremos los diferentes tipos de tesis.
¿Por qué es importante que sepas cuáles son los diferentes tipos de tesis? Bueno, esta, como cualquier otra clasificación, te permite ordenar y entender las características esenciales que cada una de las tesis requieren y sobre todo te permite darte una idea del esfuerzo, tiempo y recursos que tienes que destinar en cada una de ellas. Quiero reiterarte que no existe una clasificación única y definitiva sobre los diferentes tipos de tesis. Diferentes autores y diferentes libros de texto pueden presentarte distintas clasificaciones. Vamos a hacer un esfuerzo en esta sesión para establecer cuáles son los diferentes tipos de tesis, pero antes de pasar a ellos específicamente, quiero pedirte que consultes con tu asesor de tesis y con el área académica respectiva de tu universidad cuáles son los tipos de tesis válidos en tu carrera y en tu campo de conocimiento. Es decir, que preguntes cuáles son los requisitos administrativos para poder presentar un tipo específico de tesis. Quiero darte un ejemplo. Quizá estás estudiando, por decirte algo, economía. Algunas universidades solo consideran válida una tesis de economía si contiene una prueba empírica de carácter cuantitativo. Es decir, si existe alguna base de datos con la que tú estás trabajando, realizas una prueba empírica a partir de una hipótesis y una pregunta de investigación y tú demuestras la validez o no de esa hipótesis. Algunas otras universidades te pueden aceptar dentro de esta misma carrera alguna tesis de carácter histórico, un análisis de caso o incluso una tesis estrictamente teórica. Es importante pues que empecemos con un buen tip. Pídeles que te recomienden 2 o 3 tipos de tesis que ellos consideran que son ejemplos a seguir. Es decir, antes de hacer tu propia tesis, date el tiempo y el gusto de leer 2 o 3 tesis de personas que hayan recientemente elaborado una tesis. No te vayas mucho tiempo atrás, una tesis que se haya hecho de 2 o 3 años, cuando mucho, porque eso te permite entender cuáles son, digamos, los criterios generales de tesis aceptadas por tu universidad y tu departamento académico específico. De entrada, piensa que hay esencialmente 3 tipos de tesis: la documental, la experimental y el análisis de caso. La tesis documental esencialmente es aquella cuyos ejercicios teóricos o históricos permiten tener una perspectiva sobre el campo del conocimiento y hacer una contribución en el margen. Es decir, un paso adicional sobre la secuencia histórica o sobre el desarrollo teórico de tu disciplina. Usualmente, estas tesis requieren una bibliografía amplia y un esfuerzo en tiempo, pero sobre todo demandan una gran habilidad de síntesis para poder abreviar, sintetizar y explicar de una forma clara, breve y concisa esa perspectiva teórica o histórica que eventualmente te permite hacer una aportación original adicional a tu campo de conocimiento. La tesis experimental esencialmente implica la realización de una prueba empírica, pero no necesariamente es una prueba 100% matemática. Como tú has aprendido de tus clases previas, hay diferentes metodologías, tienes diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas que te permiten poner tu objeto de estudio a análisis. Ahora bien, si lo que tú estás considerando es realizar una tesis de carácter experimental, es importante que estés familiarizado y te sientas lo suficientemente seguro de tu dominio de las diferentes técnicas cuantitativas y cualitativas a las que estás considerando recurrir para poner a prueba tu hipótesis y buscar una respuesta a tu pregunta de investigación. Estas técnicas de carácter estadístico, matemático o del carácter antropológico que sean, es importante que hayas hecho algún ejercicio previo con la base de datos para que tú te sientas tranquilo y seguro de que tu prueba empírica es lo suficientemente sólida y robusta para poderla presentar a tu comité de evaluación. Finalmente, el tercer tipo de tesis es el estudio o análisis de caso, que es aquel esfuerzo de investigación que te permite desarrollar una tesis a partir de un análisis de un evento específico, que es particularmente interesante y atractivo para realizar una contribución adicional a tu campo de conocimiento. Es importante mencionarte que tanto las tesis que son experimentales como las que son de análisis de caso suelen tener o desarrollarse con un alto contenido mixto, es decir, tanto de análisis cualitativo como de herramientas cuantitativas. Por tanto, no pienses que si haces una tesis experimental o una tesis de análisis de caso,
tienes que hacerlo exclusivamente con herramientas cualitativas o cuantitativas. La mejor tesis es aquella que te permite hacer un esfuerzo de síntesis y demostrar el uso justo del dominio que tienes de las diferentes herramientas de tu profesión. Ahora que sabemos esencialmente cuáles son los tres tipos de tesis, es importante regresar a la pregunta inicial que empezaba con la palabra ¿qué? Es decir, ¿cuál va a ser tu hipótesis, tu pregunta de investigación? ¿Qué explica la democracia en México? ¿Qué explica la evaporación de los gases? ¿Qué causa la mitosis? ¿Qué es el cambio climático? Es muy importante que tu pregunta de investigación empiece con la palabra ¿qué? Porque es justamente lo que vas a procurar explicar y es justamente tu contribución al campo de conocimiento de carácter original y relevante. Si tú eres capaz de elaborar la pregunta de investigación que empieza con la palabra ¿qué?, en realidad estás demostrando que eres capaz de explicar qué es lo que te interesa, qué es lo que te ha apasionado durante toda tu carrera y qué es lo que esencialmente estás pensando es tu contribución original al campo de tu conocimiento específico. Ahora que estás familiarizado con los diferentes tipos de tesis, sus características esenciales y el esfuerzo que cada uno de estos tipos de tesis va a demandarte y que has empezado a elaborar tu pregunta de investigación que empieza con la palabra ¿qué?, estamos más que listos para empezar a elaborar tu tesis y continuar a la siguiente sesión. Aquí, hermana, si se fija bien los pasos que van a hacer, mire, viene después otro video, etcétera. Y véalo, tómelo este curso de Coursera, usted se puede inscribir, puede bajarlo en su cel, computadora, si no lo ha hecho, véalo desde un punto de vista pedagógico. Un día quizás usted esté en mis zapatos, que usted ahora sea la maestra de seminario y ya cuente con estas herramientas para poder ayudar a sus estudiantes. ¿Sí? Le pagué el micrófono para que no, si quiere préndalo, su micrófono, por favor. Ujú. ¿Me iba a decir algo? Sí, voy a buscarlo y lo voy a tener, lo voy a buscar y lo voy a inscribir, porque sí está muy bonito y es muy didáctico. Y la verdad, se comprende Sí, cuando lo vi, dije, pensé con, mucho en ustedes. Pensé en ustedes darles algo más estructurado y más sencillo. ujú, Y a la misma vez les va a servir a ustedes un día como herramientas para enseñar a otros. Y aparte a mí también me ayuda porque yo estoy terminando una tesis. Entonces también me aporta ideas de lo que es y lo que no es. Por ejemplo, déjame ver si puedo abrirlo aquí. No lo tengo. El otro viernes te lo muestro. Es, es, es el PowerPoint que yo tengo que presentar con mi mesa directiva de mis sinodales. O le llaman ¿Ese va a ser ese va a ser su examen o es un examen escrito? No, tengo que presentar unas diapositivas, unas 15, 20 diapositivas, sintetizar bien todo. Ellos ya de antemano, yo ya les entregué mi tesis final corregida. Entonces hago mi presentación, me hacen preguntas, me hacen observaciones, las contesto
y ya deliberan si soy candidato o no a titulación o tengo que hacer otra cosa. Ujú. Dura 1 hora Ok. casi todo el proceso. 1 hora máximo, 1 hora y media. La suya fue presencial. Va a ser presencial todavía. Yo hice una presentación, pero haz de cuenta que era de mi clase, con mis maestros, con mis sinodales y aprobé. Pero ahora tengo que presentar la final para la titulación, que me den el grado, el papelito. Bueno, Bueno, hermana, déjeme guardar aquí esto